Bueno, ¿quién como Dios? Un saludo en el casto corazón de San José. Espero que se encuentren muy bien, que estemos amando mucho, que en estos 2 días que han pasado desde la última vez, pues desde la última lección, hayan sido días de extrema santidad, donde hayamos estado consumiéndonos muchísimo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Bueno, espero que en el día de hoy se encuentren muy bien, espero que estén gozando de salud y que si no es así, pues bendito sea el Señor, estemos ofreciéndoselo todo al Señor, ¿cierto? Entonces nada, qué alegría saludarlos nuevamente, qué alegría poder estar una oportunidad más por gracia y misericordia de Dios con ustedes. Está al revés la cámara. Ah, ok, perdón. Así ya se ve bien, sí. Bueno, entonces, nada, vamos a empezar de una vez, porque no podemos como tardarnos mucho, ¿cierto?, en empezar. Pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar una vez más reunidos en torno a ti, Señor. Gracias por permitirnos percibir un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque gozamos del don de la vida. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que esta lección, esta segunda clase, Señor, sea toda guiada, movida por tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos muestra y quien disipa toda tiniebla que haya en nuestro entendimiento con su luz. Danos la gracia de que todas las palabras que vamos a decir, danos la gracia de que todo lo que vamos a aprender en esta lección no se quede únicamente en nuestra cabeza, sino que llegue a nuestro corazón y que allí sea guardado, que sea sellado con el amor maternal de la Santísima Virgen María, y que, Señor Jesús, todo lo que hagamos aquí sea para tu mayor gloria, honra y honor. Te pedimos que selles con tu preciosísima sangre todos los equipos, que selles con tu preciosísima sangre el Wi-Fi, los celulares, todo lo que estemos utilizando para esta consagración, que ninguna acechanza del enemigo nos pueda ni siquiera tocar, Señor Jesús, te lo rogamos, que toda esta reunión siempre sea guiada y movida por tu Santo Espíritu y que María nos acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Espero que, como les decía ahorita, que se encuentren muy bien, que estén todos gozando del don tan maravilloso que es el don de la vida, ¿cierto? Que es tan hermoso. Bueno, entonces, para iniciar, quiero hacerles como una pequeña, como que hagamos una retroalimentación de lo que vieron la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada hablaron acerca del mundo, ¿cierto? Vieron una lección que se llama Un mundo mundano. Entonces, como que empecemos a hablar de lo que vieron, ¿cierto? Vieron como cuáles son las características del espíritu del mundo, cuáles son las tácticas con las que nos engaña el espíritu del mundo, ¿cierto? Las frases engañosas, las persecuciones, los falsos ídolos,
tantas cosas, ¿cierto? Eso fue lo que vieron, ¿cierto? Entonces, en esta segunda lección vamos a hablar acerca de un tema importantísimo, ¿cierto? ¿Y por qué vamos a hablar acerca de este tema? Porque para podernos vaciar del mundo, ¿cierto? Sabemos que tenemos que vaciarnos de todo el espíritu del mundo, y para poder vaciarnos de ese espíritu del mundo es necesario que nosotros vayamos a lo que es la raíz del pecado, ¿cierto? A lo que se conoce como la triple concupiscencia. No sé si la clase pasada les hablaron acerca de lo que era la concupiscencia, ¿cierto? La concupiscencia es la inclinación que nosotros tenemos hacia el pecado, ¿cierto? Entonces hablamos de la triple concupiscencia, que es el poder, el placer y el tener, ¿cierto? Como tal, esa es la triple concupiscencia. Entonces, como vimos la clase pasada, los tres enemigos del alma, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne, ¿cierto? La carne o la concupiscencia. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos muy presentes los que son los enemigos de nuestra alma, porque, digamos, el mundo y el demonio son enemigos exteriores, ¿cierto? Mientras que la carne, la concupiscencia, es un enemigo que está interior, ¿cierto? Que está en nuestro interior, mientras que el mundo y el demonio son exteriores, y lo que hacen es como avivar como ese fuego de la concupiscencia, con la que tenemos que luchar constantemente y más fuertemente es contra la carne, ¿cierto? Por lo que está en nuestro interior. Entonces, bueno, hablando como un poquito acerca del pecado original, por el pecado original nosotros estamos inclinados a esa concupiscencia, ¿cierto? No sé si les habrán hablado de acerca de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que fue el evangelio que leímos, fue fue el evangelio que leímos al iniciar la cuaresma. No sé si se acuerdan, que fue el de las tentaciones del Señor en el desierto. Eso está en Mateo 4 del 1 al 11, si no estoy mal. Está ese evangelio, ¿cierto? Es importantísimo que, no sé si les habrán desglosado ese evangelio, que es súper rico, ¿cierto? O sea, es un evangelio riquísimo en muchas cosas, porque por ese evangelio nosotros podemos entender mucho de por qué a nosotros nos pasan y por qué estamos más inclinados hacia algunas cosas, ¿cierto? Entonces, como les decía, este evangelio está en Mateo 4 del 1 al 11, si no estoy mal. Entonces resulta que, bueno, nuestro Señor se encontraba en el desierto, ¿cierto? Nuestro Señor fue movido por el Espíritu al desierto y estuvo allí 40 días, ¿cierto? Sí les hablaron de eso. Se corta mucho. Escríbanme ahí si se corta mucho. Bueno, entonces, el Señor fue movido por el Espíritu, estuvo allá 40 días y 40 noches, el demonio lo fue a tentar, ¿cierto? Y primero lo tentó pues con él, cuando le decía, bueno, convierte estas piedras en pan, ¿cierto? Después le dice que se lance, pues que si Él es Dios, que se lance desde allá, que porque los ángeles irán y no permitirán que Él caiga, ¿cierto? Y después les dice que... Después le dice, si te postras ante mí, te daré todos los reinos, ¿cierto? Todos los reinos. Entonces, de ahí se deriva la triple concupiscencia, que es el poder, el placer y el tener, ¿cierto? Entonces, es importantísimo que nosotros hablemos acerca de eso, porque eso nos ayuda a entender mucho de cómo es que el demonio nos tienta también a nosotros, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, la clase anterior hablaron acerca del mundo, ¿cierto? El día de hoy vamos a acercarnos un poquito más a algo que vendría siendo por parte de la carne, ¿cierto? De la carne. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a hablar de... Está perfecto, sí. Perdón, yo es que estoy leyendo los comentarios y algunos dicen que se escucha bien y otros que se escucha mal, entonces no sé ha cortado hoy.
Pues muchos dicen que está bien, otros dicen que se está cortando, la verdad, no sé por qué será, ¿cierto? Entonces, bueno, la carne tiene una inclinación, ya les voy a decir el nombre de la lección, ya les voy a decir el nombre de la lección, ¿cierto? Sino que les estaba haciendo como una pequeña introducción. Entonces, bueno, la carne como tal tiene una inclinación desordenada al placer, ¿cierto? La concupiscencia de la carne. Y digamos que nosotros tenemos muchos otros sentidos, por ejemplo, el sentido de la vista. Entonces, la concupiscencia de la vista cuando se desordena empieza a ser más avara, ¿cierto? Cae en la avaricia. Y lo mismo sucede con el deseo desordenado de la excelencia, que es caer en la soberbia. Entonces vamos a hablar acerca de eso, de la soberbia, ¿cierto? Entonces la lección de hoy es una pregunta, se llama soberbio yo, así se llama la lección, para que la vayan anotando, ¿cierto? Entonces, bueno, resulta que San Gregorio Magno, que es un santo, valga la redundancia, que es doctor de la iglesia, o sea, él es muy pilo, ¿cierto? Es muy pilo. Él decía, ya, sí, perdón, ya, es que los comentarios me distraen hartísimo. Entonces voy a terminar la idea para luego leer los comentarios, listo. Entonces les estaba hablando de San Gregorio Magno, él es doctor de la iglesia y resulta que él decía que los 7 pecados capitales como tal se desprenden del pecado de la soberbia, y Santo Tomás de Aquino le apoyaba mucho en esto que él decía. Entonces, primero, el hombre posee un apetito natural de excelencia. ¿Qué sucede con esto? Resulta que cuando el Señor creó al hombre, ¿cierto? Cuando el hombre estaba en el paraíso, Adán y Eva, el Señor le dio al hombre algo que se llama los deseos naturales. Es decir, son deseos que están intrínsecos en el hombre, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Por el pecado original, todos esos deseos naturales se desordenaron, ¿cierto? Se desordenaron. Entonces, por ejemplo, el hombre tiene un deseo natural de justicia. El hombre tiene un deseo natural de paz. El hombre tiene un deseo natural de supervivencia. Tiene un deseo natural de excelencia. Pero cuando se desordenaron esos deseos que el Señor nos había dado, se convirtieron en los pecados capitales. Entonces, por ejemplo, el deseo de paz se convirtió en pereza. El deseo natural de supervivencia se convirtió en gula. Si ven lo teso que es todo esto del pecado original, eso a mí me impresiona hartísimo. El deseo natural de justicia se desordenó y se convirtió en ira. Y el deseo natural que el Señor nos había dado de excelencia se desordenó y se convirtió en soberbia. Entonces es importantísimo hablar de este deseo natural que el hombre tiene de excelencia, porque el ser humano, por lo general, el hombre por lo general siempre tiene en su corazón un deseo de ser excelente en lo que hace, ¿cierto? Por ejemplo, en su familia, en el trabajo, en el estudio, el hombre siempre quiere ser bueno y se quiere desempeñar de la mejor manera en este que es, cierto, es su trabajo. Por ejemplo, yo me imagino, pues los que son papás, un papá quiere lo mejor para su hijo y eso no está mal. Una persona quiere ser buena en su trabajo y eso no está mal, ¿cierto? Y eso es impresionante porque imagínense que el Señor sabía tanto que nosotros teníamos ese deseo de excelencia en el corazón, que por eso el Señor en su infinita misericordia nos dotó de dones, de cualidades y de virtudes para que nosotros lo pongamos a disposición de Él, ¿cierto? Y para que nosotros, por medio de esas virtudes y esos dones que el Señor nos dio, le demos más gloria a Él. Es decir, que nosotros reconozcamos que
todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros logramos es por gloria de Jesucristo, es por gloria de Dios y no por gloria nuestra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada, pero que con la gracia del Señor podemos hacer grandes cosas, ¿cierto? Pero resulta que, como les decía, por el pecado original se desordenó. Entonces vamos a entrar a hablar un poquito acerca del pecado original, ¿cierto? Por el pecado original, como yo les decía, todos esos deseos naturales que el hombre tenía en su interior se desordenaron totalmente, ¿cierto? Se desordenaron totalmente y eso llevó a que el hombre busque ser excelente, pero no porque viendo que en esa excelencia le puede dar gloria al Señor, sino para sí mismo. Es decir, el hombre busca ser excelente y busca ser el mejor, es por él, no por Dios. Y deja a un lado a Dios y le dice, mira, es que esto no es por ti, esto yo lo logré gracias a mí mismo, gracias porque yo soy muy virtuosa, porque tengo un montón de cualidades. Eso fue lo que hizo el hombre con el pecado original. Y nosotros sabemos que gracias al bautizo somos lavados de la mancha de ese pecado original y somos abiertos a la gracia del Señor. Pero esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, las consecuencias perduran, es decir, las inclinaciones hacia el pecado perduran, ¿cierto? Las inclinaciones hacia el pecado perduran por el pecado original. Entonces, por eso el hombre tiene esa inclinación a querer sobresalir, pero no por darle gloria a Dios, sino por enaltecerse y por vanagloriarse, ¿cierto? Entonces, lo que hace el hombre es querer arrebatarle toda la gloria a Dios y quedarse con ella, ¿cierto? Y quedarse con ella. Entonces, por eso podríamos venir ya podríamos dar como tal una definición de la soberbia, y es que la soberbia es un deseo desordenado de excelencia. Esto es importantísimo que como que lo anotemos. Eso es la soberbia. La soberbia es un deseo desordenado de excelencia. Entonces, imagínense que esto es tan impresionante, lo de querer arrebatarle la gloria del Señor, que nosotros podemos ver que el primer pecado, muchísimo antes que del de Adán y Eva, el primer pecado que se cometió fue un pecado de soberbia, que fue cuando en el cielo se encontraba pues luz bella, ¿cierto? El ángel más hermoso de todo el cielo, dotado de muchísimas dones, de muchísimas virtudes. ¿Y él qué hizo? Él quiso arrebatarle la gloria a Dios, y eso lo llevó a convertirse en Lucifer, en Satanás, ¿cierto? En Satanás, y a arrebatarse la tercera parte del cielo, ¿cierto? Y después de esto, después del pecado de luz bella, que fue un pecado de soberbia, vemos también el pecado de Adán y Eva, que también fue un pecado de soberbia. De soberbia, ¿por qué? Porque la serpiente, cuando tentó a Eva, ¿qué le dijo? Le dijo, seréis como Dios. Eso fue lo que le dijo, seréis como dioses, se os abrirán los ojos, podrán ver cuál es el bien y cuál es el mal, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo la serpiente, eso fue lo que hizo el demonio, ¿cierto? El demonio, que fue tentar a Eva por parte de la soberbia. Entonces, la soberbia, mejor dicho, como que hace muchas cosas en el hombre. Lo primero que hace es que pues puede actuar, por decirlo así, de distintas maneras en el hombre. Digamos, primero, puede llegar a pasar a lo que le pasa a un ateo, que es que niega a Dios como su principio, ¿cierto? Entonces dicen, no, yo me creé fue por la evolución, porque hubo una explosión y entonces crearon partículas de la materia y la materia se unió y luego llegó una bacteria y esa bacteria evolucionó y llegó un simio y luego un mono y entonces se creó el hombre, ¿cierto? Así. O también puede llegar
a otra parte, de otro ejemplo de otro soberbio que sería el que dice que todo lo ha logrado por él, ¿cierto? Que todo ha sido por él y todo esto yo lo tengo es por mí, a mi Dios no me ha hecho nada, ¿cierto? Y también tenemos el tercer ejemplo de una persona soberbia que es la que niega a Jesús, pues a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo como su fin último, ¿cierto? Sabemos que nuestro fin último es Dios y fuimos creados para llegar a Él, ¿cierto? Entonces, esas son como las tres tipos de cosas que le pueden pasar a una persona con respecto a la soberbia, ¿cierto? Bueno, nosotros vemos que en la palabra de Dios, ¿cierto? En los evangelios, el Señor amaba al pecador, ¿cierto? El Señor repudiaba el pecado, pero amaba al pecador. Y Él siempre, al Señor lo juzgaron mucho porque Él siempre, pues estaba, por decirlo así, con cobradores de impuestos, con publicanos, con prostitutas. Digamos, hace poquito leemos el evangelio de donde le llevaron a una mujer y le dijeron, mira, la encontramos cometiendo adulterio, y él dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿cierto? Vemos también que se rodeaba de recaudadores de impuestos que en ese tiempo pues todo el mundo los detestaba, ¿cierto? Y vemos cómo fue de misericordioso con Mateo, ¿cierto? Que después se convirtió en uno de sus apóstoles. Vemos que él amaba a los publicanos, a los pecadores, ¿cierto? Y siempre estaba rodeados de él, y él mismo lo dijo, es que yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Pero el Señor con las personas que siempre era súper dura, era con los fariseos. El Señor a los fariseos los trataba fuertísimo, o sea, el Señor era súper fuerte porque les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, serpientes. O sea, el Señor era fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo con los fariseos. Y uno dice, uy Señor, pero ¿qué pasa acá sabiendo que tú eres todo amor, todo misericordia? ¿Qué pasó ahí? Y era porque nuestro Señor Jesucristo repudiaba totalmente ese pecado, y era porque los fariseos eran muy hipócritas, y él mismo lo decía, ustedes limpian, ¿cómo es? Ustedes limpian el cáliz por fuera, pero no por dentro, ¿cierto? El Señor era súper fuerte, y él hablaba de esa manera con ellos, era por la soberbia que tenían estos fariseos. Y es más, el Señor en una parábola, él habla de eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa parábola donde había un publicano y un fariseo. Y decía que el publicano llegaba y se sentaba en la banca de atrás y le decía al Señor, Señor, perdóname porque soy muy pecador. No era ni siquiera capaz de levantar la vista, ¿cierto? Mientras que después llega un fariseo y se hacía en la parte de adelante y le decía, Señor, gracias porque no soy tan pecador como este otro publicano que está allá atrás. O sea, entonces por eso él era tan fuerte con ellos, y el Señor en su palabra también, él nunca nos dijo como, vea muchachos, aprendan de mí que hago milagros, aprendan de mí que sano enfermos, que expulso demonios. No, el Señor lo único que nos dijo fue, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué fuerte eso. Y él en muchas palabras, dizque muchas palabras, él en muchas partes de la Biblia habla acerca del valor que él tiene para la humildad. En las bienaventuranzas habla del valor de la humildad. En el cántico del Magnificat dice, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, ¿cierto? Más adelante también dice, porque todo el que se ensalce será humillado, y aquel que se humille será ensalzado. Entonces, era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte como el repudio que el Señor le tiene a este pecado, que siempre lo denunciaba con fuerza. O sea, el Señor siempre lo denunciaba con muchísima fuerza y era súper fuerte con los fariseos. Entonces, nosotros muchas veces como que asociamos la humildad con la pobreza. Entonces pensamos que los únicos que son soberbios son los pudientes, son los millonarios, y no, a veces
La soberbia se esconde tras una falsa humildad. La soberbia a veces es solapada, como que dice, bueno, se esconde tras eso de decir, es que yo soy el más humilde, es que como yo no tengo dinero ni nada, entonces yo soy la persona más humilde. Entonces vamos a empezar como por decirlo así, a desenmascarar al espíritu soberbio, ¿cierto? Vamos a empezar a desenmascarar al espíritu soberbio. Vamos a ver cómo es un espíritu soberbio, listo. Entonces, ¿esto para qué? Para que nosotros nos examinemos, para que nosotros nos miremos y digamos a ver si verdaderamente nosotros estamos siendo humildes como la Santísima Virgen María o si por el contrario estamos siendo como Satanás, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, el soberbio es egoísta. El soberbio es egoísta. Hola, no sé qué pasó, perdón. Ya, sí se conectaron. Sí se conectaron. A ver. Listo. Esperemos a que vuelvan. Se cayó la señal. Listo. Sí, quedamos en el soberbio es egoísta, ¿cierto? Estamos desenmascarando el espíritu soberbio, ¿cierto? Entonces, quedamos que muchas veces el espíritu soberbio se esconde tras algo, pues tras decir como no, es que yo soy muy humilde, ¿cierto? Entonces se solapa, ¿cierto? Es solapado. Entonces vamos a desenmascarar el espíritu soberbio. Entonces, primero, el soberbio es egoísta. Es decir, es egocéntrico. El soberbio es primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? A él no le importa nadie más que no sea él. El soberbio siempre está hablando de sí mismo, ¿cierto? Entonces es que miren, yo hice tal cosa, yo quiero esto, es que yo pienso que se debe hacer así, ¿cierto? Yo tengo tantas cosas, yo tengo tales cosas, yo tengo tales virtudes. El soberbio siempre quiere que le den, pero él nunca da. Por ejemplo, él siempre quiere recibir amor, entonces quiere que todo el mundo siempre le esté diciendo, ay, usted cómo es de lindo, usted tal cosa, usted tal otra, pero él no es capaz de dar amor, es incapaz de amar y eso es fuertísimo porque imagínense en que el Señor lo decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿cierto? Él decía, les doy un nuevo mandamiento y es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y un soberbio no es capaz de amar. Un soberbio no es capaz de amar porque él está tan sumergido en sí mismo y en su amor propio que le es incapaz manifestar ese amor a las demás personas, ¿cierto? El soberbio quiere ser servido, pero nunca quiere servir. Entonces él quiere que todo el mundo siempre esté a disposición de él, pero cuando lo llaman a él, no se pierde, no lo encuentran por ningún lado. ¿Cierto? El soberbio es posesivo. El soberbio es, esto es mío, estas son mis cosas, esta es mi casa, esta es mi carro, mi casa, esto es mío y los demás no me importan, ¿cierto? Él siempre es, esto es mío, es acaparador. El soberbio vive para sí mismo, para procurarse placeres, es individualista, tanto termina solo. Es fuertísimo porque una persona que es soberbia, por lo general siempre o sea, pongámonos a pensar en nosotros, a nosotros, pues a mí particularmente como que es muy maluco cuando una persona siempre está hablando de sí misma, siempre está presumiendo de lo que tiene o de lo que no
al final eso a uno lo termina cansando y por eso el soberbio siempre se queda solo. El soberbio llega al trabajo y nadie lo saluda. El soberbio llega al trabajo y todo el mundo dice, ahí ya llegó este, qué pereza. El soberbio llega a la casa y la esposa o el esposo es ahí, ya llegó a molestar, ahí no. Los hijos dicen, ¿cuándo será que mi mamá se volverá a ir o cuándo será que mi papá se volverá a ir? Eso le sucede a un soberbio, mientras que por el contrario a un humilde las personas lo aman, a un humilde las personas siempre quieren trabajar con él, no sé, en el estudio llaman a hacer trabajos en grupos y las personas siempre quieren hacer equipo con él, la familia lo ama, su esposa siempre está, o su esposa o su esposo siempre está feliz y esperando a que él vuelva. Eso es lo que sucede con el humilde, porque el humilde siempre está al servicio de los demás, el humilde siempre se preocupa porque los demás estén bien, porque los demás estén a gusto. Eso es el humilde, ¿cierto? Vamos con la segunda característica. El soberbio se cree muy bueno, ¿cierto? El soberbio se cree muy bueno. Entonces el soberbio nunca reconoce sus errores. Para el soberbio todo el mundo se equivoca menos él, ¿cierto? Menos él. Todo el mundo hizo las cosas mal menos él. Entonces siempre la culpa la tiene otro. Entonces él es el que se equivoca y le echa la culpa a los demás. Él es el que se equivoca y es que esto fue su culpa, cuando sin embargo él tiene la culpa, ¿cierto? Le cuesta reconocer sus errores, no es capaz de agachar la cabeza y de decir, sí, me equivoqué, perdón, le cuesta. El soberbio cree que no tiene que cambiar nada. El soberbio dice, es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no tengo nada que cambiar. El soberbio es ese que está diciendo en estos momentos, yo no necesito esa consagración, ¿para qué? Sabiendo que yo como soy de bueno. Y sabiendo que yo ya he vivido la consagración yo no sé cuántas veces, sabiendo que yo he dictado consagraciones, yo no necesito eso. ¿Para qué? Eso es el soberbio está diciendo, esas palabras no son para mí. El soberbio en estos momentos está pensando, uy, eso le caería a fulanito, eso le caería a Perencejo, pero a mí no, sabiendo que yo como soy de bueno. El soberbio no reconoce sus pecados. El soberbio es esa persona que dice, yo que me voy a ir a confesar con un sacerdote que es más pecador que yo. Cierto, esos curas como son, ese es el soberbio no reconoce que tiene pecados, para él es el inmaculado, el soberbio se cree el inmaculado, se cree la cuarta persona de la Trinidad, cierto, entonces el soberbio es rencoroso, no perdona ni pide perdón. El soberbio, como yo les decía ahorita, es esa persona que como le cuesta reconocer sus errores, le cuesta pedir perdón. O sea, él puede saber que se equivocó, pero como no reconoce que el error fue de él, entonces, no, pero es que yo cómo le voy a ir a pedir perdón, es que me pida perdón él, ¿cómo así? Sabiendo que yo no hice nada, que me pidan perdón a mí, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cierto? Y tampoco sabe pedir perdón, le cuesta pedir perdón, le cuesta ir a decirle a una persona, venga, discúlpeme, me equivoqué, ¿cierto? El soberbio siempre gana la pelea, la discusión y siempre termina por perder a familia, amigos, los compañeros del trabajo. La soberbia no deja sino desastres y pérdidas. ¿Cierto? Como les decía, entonces el soberbio como le dice que él no tiene errores, entonces siempre es el que gana en la pelea, siempre es el que tiene que gritar más alto, pero es que como así, es que acá se hace lo que yo diga y punto. Entonces siempre termina ganando las peleas, pero porque se impone, no porque tenga la razón. Mientras que por el contrario, el humilde cede, el humilde dice, bueno, vamos a sentarnos, vamos a calmarnos, vamos a mirar qué pasó, vamos a evaluar la situación, ¿cierto? Con calma, y esto lo lleva a que las personas lo amen, ¿cierto? A que sea más fácil conciliar con él.
El soberbio se enoja cuando no consigue lo que quiere, es decir, el soberbio se frustra cuando las cosas no salen como él quiere, el soberbio es más, llora, grita, patalea cuando las cosas no se hacen como él quiere, ¿cierto? Bueno, vamos para la tercera. La tercera es, el soberbio siempre quiere tener la razón. Entonces, como les decía ahorita, el soberbio es el que alza la voz. Entonces, el que levanta la voz en una discusión. El soberbio es el que se impone y dice, es que acá se dice, acá se hace lo que yo digo y punto. Es que usted no tiene que interferir en lo que yo diga, usted acá no tiene nada que ver. Es que esta es mi casa, estas son mis reglas y punto. Es que este es mi trabajo y entonces acá se hace lo que yo diga y punto. ¿Cierto? El soberbio es el que cree que se las sabe todas, o sea, el soberbio aunque no tenga título es abogado, médico, veterinario, es de todo, porque siempre dice estos ignorantes que me van a venir a enseñar a mí, sabiendo que yo como soy de inteligente, entonces él es el que cree que se las sabe todos, entonces es economista, es cierto, tiene 1.000.000 de profesiones que quién sabe de dónde habrá sacado el título, pero según él las tiene todas, ¿cierto? Se las sabe todas. El soberbio es racionalista, pone todo en duda. Entonces, siempre, el soberbio siempre es esa persona que, digamos, está dando una charla y hace una pregunta, pero no hace una pregunta porque en realidad quiera aprender y porque tenga una duda, sino que hace una pregunta es para acorchar al otro, ¿cierto? Para dejarlo en ridículo, para demostrar es que no sabe nada, es que usted es un ignorante, usted no debería estar allá debería estar yo. Entonces, como es tan racionalista, siempre quiere encapsular y por eso rechaza a Dios, porque quiere encapsular la grandeza de Dios en un laboratorio, ¿cierto? En un laboratorio. Entonces, por eso le cuesta tanto reconocer a Dios como su creador, como su padre, más que todo como su papá, porque Dios más que ser un Dios que esté allá en su trono de justicia castigando, no. Dios es un Dios amoroso, un papá que está cediendo porque nosotros lo amemos, ¿cierto? Entonces, esto me trae como a la mente un recuerdo, no me acuerdo qué santo fue, me parece que fue San Agustín, no me acuerdo. Una vez estaba caminando por una playa y vi a un niño que estaba haciendo un hueco en la arena. Estaba haciendo un hueco en la arena y lo estaba llenando del agua de mar y entonces él le preguntó al niño, ¿pero qué haces? Porque estás pues llevando el agua del mar al hueco que estaba haciendo en la arena. Y el niño le dijo, porque estoy tratando de meter todo el agua del mar en el huequito de arena. Entonces él se puso a pensar y entonces él le dijo como, pero eso es ridículo, o sea, no vas a poder meter la inmensidad del mar en este huequito. Y entonces el niño, así súper sabio, le respondió y le dijo, eso sucede cuando tratas de meter la inmensidad de la Santísima Trinidad en algo tan pequeño como la cabeza del ser humano. Y eso sucede porque hay muchos misterios de la divinidad de Dios que para nuestro entendimiento tan pequeño y más nuestro entendimiento que ha sido cegado de tal manera por el pecado original es súper difícil comprenderlo, ¿cierto? Hay cosas que nosotros no podemos como entrar a investigar y a indagar porque son cosas que son tan divinas que nuestra mentalidad tan pequeñita no la alcanza a comprender, ¿cierto? No la alcanza a comprender y muchos científicos dicen que no, mire, es que Dios no existe porque tal cosa y tal otra y te sacan un montón de cosas ahí, pero no me acuerdo qué científico fue el que dijo que aquel científico que no creyera en Dios era un científico muy básico. Sinceramente no me acuerdo quién fue, pero han habido muchos científicos que fueron creyentes, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, a Pascal que es el papá de la estadística, ¿cierto? Es el padre de la estadística moderna. Y él era creyente. O sea, él era creyente, Albert Einstein era creyente, han habido muchísimos científicos que eran creyentes.
Entonces uno dice unas mentes tan grandes como las de esos hombres y ellos creen y uno pues, perdón la expresión, pero no hay un pobre ignorante, ¿cierto? Entonces Isaac Newton también, o sea, imagínense, es fuerte, como muchos creyeron y uno ahí pues un pobre ignorante, uno que va a hacer, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos para la cuarta, ¿cierto? El soberbio no obedece, ¿cierto? El soberbio es rebelde, entonces a mí nadie me manda, es que como dice esa expresión por ahí, sin Dios y sin ley, ¿cierto? No obedece ni la ley de Dios ni a sus superiores. Esto es fuertísimo porque muchas veces uno cree que solamente soy humilde porque obedezco pues a Dios, ¿cierto? Pero en realidad uno tiene que tener la humildad para también ver en sus superiores, en sus profesores, en sus papás, en su jefe. Uno tiene que tener la humildad para ver en esos superiores la figura de Cristo, ¿cierto? La figura de Dios. Porque por eso pasan cosas y situaciones como las que estamos pasando ahorita. Porque, por ejemplo, hace poquito estaba viendo un video de unas personas en España que antes de toda la todo esto de la cuarentena y todo eso, a ellos les preguntaban dizque, ¿usted va a guardar la cuarentena? Y ellos decían, no, es que la cuarentena, no, esto son unas vacaciones, se me adelantaron las vacaciones y mira ahorita cómo está España e Italia, ¿cierto? El soberbio es ese que dice, este virus es una invención del gobierno, entonces no importa, yo soy inmortal y yo voy a salir y no voy a guardar la cuarentena y a mí qué me va a pasar, no me va a pasar nada, ¿cierto? Así es el soberbio, no obedece, porque no es solamente obedecer a Dios, sino también obedecer a los superiores, o sea, una persona que no obedece ni siquiera a sus papás, entonces, ¿qué está haciendo? O sea, eso es un poquito hipócrita, eso es doble moralista, eso no tiene sentido, ¿cierto? Eso no tiene sentido, uno también tiene que obedecer a sus superiores, porque como les decía, toda autoridad viene de Dios. Y eso lo podemos ver en la parte en la que el Señor es llevado ante Poncio Pilatos y que Poncio Pilatos le dice como algo así, la verdad no me acuerdo textualmente, pero Poncio Pilatos le dice es como, usted sabe que yo le podría dar la libertad, usted sabe que, por decirlo así, que yo soy el que mando, yo estoy decidiendo sobre su vida, y el Señor le dice, toda la autoridad que tú tienes es porque te la ha dado Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver en todas estas personas, en nuestros superiores, en nuestros jefes, en nuestros profesores, es a Cristo. Nosotros tenemos que ver a Dios. O sea, yo me pongo a pensar, si Dios nos pidiera, pues, no sé, algo, que nos dijera, mire, vaya y haga tal cosa, uno cómo lo haría, o sea, uno lo haría con todo el amor del mundo, con toda la diligencia, uno lo haría con todo el amor. Entonces, siempre nosotros tenemos que ver en nuestros superiores la figura de Dios, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, el soberbio no escucha consejos y por eso acaba mal. Por eso acaba mal. Qué mayor ejemplo que lo que estamos viviendo, ¿cierto? La situación que estamos viviendo con todo este virus de las personas que no obedecieron, no escucharon consejos y ahorita las vemos, ¿cierto? Súper mal, contagiados, dependiendo de un respirador o aún peor muertas, ¿cierto? Entonces por eso nosotros siempre tenemos que ser humildes, ¿cierto? Llevar la humildad de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos para el 1, 2, 3, 4, para el quinto me parece. Bueno, sí, no me acuerdo para cuál vamos, creo que para el quinto. Entonces dice, el soberbio se cree mejor que los demás. El soberbio se cree mejor que los demás. Entonces el soberbio siempre quiere ser el primero,
¿cierto? Es que acá llegué yo, entonces yo primero, ¿cierto? El soberbio no acepta las derrotas y eso es tan sencillo de ver hasta en el modo en el que juega una persona. O sea, uno puede ver la virtud de una persona hasta en el momento en el que está haciendo algo como tan básico como jugar un juego de mesa. O sea, no sé si ustedes, no sé, evaluémonos, ¿cierto? Evaluémonos y miremos cómo somos hasta en esos pequeñitos detalles como un juego de mesa. Si es que cuando pierdo me da rabia, cuando pierdo entonces me pongo bravo con los que estoy jugando porque es que no gané, ¿cierto? Evaluémonos como en esas pequeñas cositas, ¿cierto? El soberbio es impaciente y grosero. Es impaciente y grosero, ¿cierto? El soberbio es ese que uno le pide que no entienden, digamos, no sé, una situación, están estudiando algo y una persona dice, me vuelve a explicar por favor, ay, pero sí, como es de burro, es que no entiende, eso como es de fácil, esa bobada y no la entiende. Así es el soberbio, ¿cierto? El soberbio trata a los demás con desprecio, entonces siempre ve a todo el mundo como por encima del hombro, ¿cierto? Por encima del hombro y siempre se cree el mejor, siempre está diciendo es que yo soy más que este, entonces mira a todos los con desprecio, ¿cierto? El soberbio humilla a sus empleados. Esto esto es importantísimo para las personas que tienen personas, por decirlo así, a su disposición. Eso es importantísimo, o sea, así como el empleado ve en su empleador la figura de Cristo, también el empleador debe ver en su empleado a un Jesús, ¿cierto? A un Jesús sediento. Y eso es importantísimo porque a veces los jefes como que se exceden. Entonces, cuidado con los que son jefes, con los que tienen personas a su disposición, o sea, todo tiene que ser por lo legal, o sea, mire si los sueldos que usted le está pagando a las personas, si son justos, ¿cierto? Si son justos, mire si cómo usted está tratando a sus empleados, si es justo, mire si usted le está pagando todo por lo legal, si le está pagando las prestaciones, si le está pagando la salud, si le está pagando todo, mire todo eso, es que o sea, el cristiano y el católico no debe ser únicamente espiritual, no. O sea, uno tiene que ser ordenado en todos los aspectos de la vida y en eso se ve también Cristo, ¿cierto? En eso también se ve Dios, porque como decía San José María Escrivá de Balaguer, cuida tu orden y el orden te cuidará. Y uno no se puede quedar únicamente en el hecho de decir es que yo soy muy espiritual, no. El cristiano tiene que ser un compendio de cosas, tiene que ser armónico no únicamente en lo espiritual, sino también en lo corporal, en el trabajo, en lo laboral, en el estudio, en lo sentimental, en todo. Por eso el cristiano siempre tiene que sobresalir. Entonces eso es importantísimo. Imagínense pues cuando venga la segunda venida del Señor, cuando Él decía separaré a las ovejas de los cabritos y a los que estén a mi derecha les diré venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Y ellos responderán, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre y te vimos de beber? Y el Señor les responde, cuando lo hicieron con el más pequeño de mis hijos, lo hicieron conmigo. Entonces, imagínense, pensemos siempre en eso. O sea, en el más pequeño está el Señor. Y eso es muy importante para los que tienen empleados, ¿cierto? Vean esto que importante. El soberbio mira con desprecio a los pobres e indigentes. Ellos, cuando un hermanito que vive en la calle se te acerca, obviamente uno con toda la prudencia del mundo, sí, pero también con todo el amor, o sea, con todo el amor viendo en ese pobre o en ese indigente, en ese hermanito que necesita de tu ayuda, viendo también a Cristo, o sea, veamos los ejemplos de los santos. Por ejemplo, un San Francisco de Asís que repudiaba a los leprosos, o sea, para San Francisco de Asís los leprosos era lo peor y que en ese momento se le acercó un leproso y él se negó tanto a sí mismo que fue y le besó las llagas, entonces imagínense qué fuerte, o sea, eso es lo que nosotros debemos hacer, o sea, tenemos los ejemplos de los santos que
que fueron pues grandísimos. Y también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que también Él cómo era con las personas enfermas, o sea, con aquellos que todo el mundo despreciaba. El Señor era amoroso y los acogía y les decía tranquilo, ¿cierto? Entonces así debemos ser nosotros, misericordiosos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces el soberbio se cree más por sus riquezas, por su belleza, su inteligencia y su inteligencia, ¿cierto? Entonces él se cree más porque entonces tengo yo no sé cuántos carros, tengo yo no sé cuántas casas, tengo la ropa de Chanel, de yo no sé de quién, ¿cierto? Entonces se cree más por tener eso, o se cree más porque por ser lindo físicamente, ¿cierto? O se cree más porque es que mire, es que yo tengo yo no sé cuántos títulos, tengo una maestría en yo no sé qué, tengo un doctorado, entonces eso cree que lo hace más que los demás, ¿cierto? El soberbio siempre busca siempre la comodidad y los lujos. Entonces el soberbio siempre es el que, ay, no es que yo comer ahí, no, ¿qué le pasa? Es que tenemos que ir a tal restaurante y así. Entonces siempre busca la comodidad. El soberbio es ese que le molesta que le sirvan la comida caliente o que se la sirvan fría, ¿cierto? El soberbio es ese que le molesta que le den jugo o que le dé café. Todo le molesta, a él todo le incomoda. Todo le incomoda, para él los demás, todos los demás lo hacen todo mal, él es el único que es perfecto, ¿cierto? El soberbio se queja de la incomodidad, no soporta el menor sacrificio. Escuchen qué importante es, o sea, súper fuerte, se queja de la incomodidad. Pensemos en nosotros, cuántas veces tal vez el Señor nos ha llamado a incomodarnos un poquito y nosotros renegamos en vez de darle gracias al Señor, ¿cierto? No soporta el menor sacrificio. Vean qué fuerte es, o sea, nosotros en realidad estamos siendo almas sacrificadas, almas mortificadas, almas penitentes y más en esta cuaresma, pues que ya este domingo iniciamos la Semana Santa. Evaluémonos cómo estamos viviendo este tiempo que queda de cuaresma, ¿cierto? El soberbio reniega ante el sufrimiento. Es el soberbio, es esa persona que piensa que es esa persona que, el ejemplo más claro en esta cuarentena, ¿cierto? En la cuarentena el soberbio es ese que le incomoda estar en la casa, ¿cierto? Entonces empieza a renegar y empieza a echarle la culpa a todo mundo y es que si es los chinos yo no sé qué, pero es que qué pereza, ¿cierto? Reniega siempre ante el sufrimiento en vez de estar viendo esto como una oportunidad que el Señor le dio para que crezca en virtud, ¿cierto? Para que crezca en santidad. Bueno, vamos para la sexta, me parece, sí, para la sexta. El soberbio vive de las apariencias. Entonces el soberbio siempre está aparentando lo que no es. Entonces él siempre está diciendo cosas que tiene y que no tiene, ¿cierto? Siempre está diciéndole a los demás, es que mira, es que yo tal cosa, es que yo tal, él siempre está presumiendo y presume de cosas hasta que no tiene, ¿cierto? Presume de cosas que no tiene. El soberbio siempre busca ser alabado y reconocido. El soberbio es ese que siempre quiere que las personas le estén exaltando las cosas buenas que tiene. El soberbio es ese que siempre quiere que las personas lo estén adulando, que le estén vanagloriando. El soberbio es ese que dice, es que yo hice tal cosa, pero siempre hace eso esperando pues a que las personas, a ver qué van a decir las personas, de ay yo como soy tan virtuoso, ay es que mire yo como lo hice de perfecto, es que nadie lo pudo haber hecho más perfecto que yo. Eso lo dice un soberbio. Un soberbio vive del que dirán. Entonces el soberbio es ese que entonces llega a un lugar y todo el mundo tiene que parar pues porque llegó él, ¿cierto? El soberbio es ese que de pronto llega a un lugar y no lo saludan y entonces ya empieza, no me saludaron, ¿qué pasó? Porque él vive de las apariencias, porque él vive del que dirán. Entonces vive de si este me miró, este no me miró, este me habló, este no me habló, siempre vive del que dirán. El soberbio siempre quiere llamar la atención, por eso el soberbio por lo general
es bulloso y extravagante, ¿cierto? Una cosa es ser extrovertido, pero otra cosa es ser extravagante. El soberbio es ese que se ríe y que escuchan la risa por acá y allá a 10 cuadras, que siempre quiere llamar la atención, que siempre llega a un lugar y empieza a gritar y empieza a decir, miren, llegué yo, quiere llamar la atención, quiere que todo el mundo siempre tenga su atención puesta en él. Cierto, el soberbio es ambicioso, el soberbio siempre quiere tener más y más y más y más y nunca está saciado pues de lo que tiene. Es de esas personas que no les importa pues meterse en yo no sé cuántas deudas únicamente por tener. Así es el soberbio. Bueno, vamos para la séptima. Sí, para la séptima. El soberbio se cree autosuficiente, ¿cierto? Entonces, cree que no necesita de los demás, cree que no necesita ni de su familia, ni de Dios, ni de Dios. Eso es el soberbio, ¿cierto? Eso es fuertísimo porque justo hoy el Evangelio de hoy habla acerca de cuando el Señor le dijo a los judíos que aquel que escuchaba su palabra no moriría, ¿cierto? No moriría. Entonces los judíos empezaron a decirle, pero este es tan endemoniado. O sea, literal dice así el Evangelio, dice que los judíos le decían que él estaba endemoniado, que qué le pasaba, sabiendo que Abraham había muerto y que era pues que su padre Abraham había muerto, entonces quién era él para decir pues que no morirían. Entonces ellos no entendían, ¿cierto? No entendían que en realidad ellos eran los que necesitaban de Dios, de esas palabras que tenía el Señor, que eran palabras de vida eterna. Y eso le sucede a un soberbio. Un soberbio no únicamente no reconoce que no necesita la ayuda de Dios, sino que tampoco necesita ni de sus familiares, ni de las personas. Les traigo otra vez el ejemplo de la cuarentena. O sea, yo me pongo a pensar las personas, todas esas personas que de pronto salieron y porque creían que no les iba a pasar nada y ahorita están dependiendo de alguien, o sea, ahorita están dependiendo de un respirador, están dependiendo de los médicos, o sea, eso es, o sea, si el Señor permitió que les pasara eso es porque les quería dar una lección grandísima acerca del valor de la humildad, ¿cierto? Acá, vean acá, yo me adelanté un punto, dice, llega la enfermedad y le reduce a la dependencia de los demás, a la dependencia de los demás. A veces uno quiere ser muy independiente, pero el Señor nos dio la vida en comunidad por algo, ¿cierto? En comunidad de amor. Y eso es tan importantísimo porque, pues imagínense en Dios, en su segunda persona, Jesucristo. Él pudo haber llegado acá al mundo pues en una nube, ya crecido, ¿cierto? Así. Pero él que quiso, lo primero que quiso fue nacer de una mujer, de una pobre campesina, pues que la Virgen María, ellos eran muy, muy pobres, ¿cierto? Nacer en un portal de Belén al lado pues de una vaca y un burrito, ¿cierto? Y las ovejitas. Y lo más impresionante no es eso, lo más impresionante es que el Señor quiso hacerse dependiente de alguien, o sea, miren qué fuerte, porque el Señor, pues a pesar de que era Dios, él necesitaba de su mamá, que era la Santísima Virgen María, él la necesitaba pues para que lo amamantara, para que lo cambiara, o sea, todas esas cosas y uno se pone a mirar eso y uno dice, uy Señor, o sea, qué fuerte, Él nos quiso dar una lección grandísima. Yo me imagino al Señor, pues, la Virgen María enseñándole al Señor a caminar, o sea, todas esas cosas, Él se hizo dependiente y es más, fue tan fuerte porque Él estuvo 30 años de su vida, ¿cierto? Él estuvo 30 años de su vida en disposición de lo que le dijeran María y San José. O sea, Él salió de su casa ya a los 30 y tuvo 3 años de vida pública, pero él estuvo el resto en su casa a dispensa pues de lo que le dijera María Santísima y San José. Entonces nuestro Señor Jesucristo es esa muestra grandísima de humildad, y al fin y al cabo nosotros podemos decir que la soberbia en sí
es una inseguridad grandísima. O sea, una persona que es soberbia tiene una inseguridad muy grande, tiene un baja autoestima grandísimo porque siempre está gritando pues desde su interior, quiéranme, quiéranme, quiéranme. Tiene un complejo de inferioridad grandísimo a pesar de que él se muestre ante los demás de una forma distinta. Lo único que el soberbio tiene pues en su interior es un deseo y un vacío grandísimo pues de que alguien lo quiera. O sea, eso es fuertísimo, ¿cierto? El soberbio es un esclavo que está escondido siempre pues detrás de una fachada, detrás de una máscara. Y pues tal vez hemos estado hablando mucho acerca de la soberbia pues como un poquito corpórea, como externa, ¿cierto? Pero hay otro tipo de soberbia y es la soberbia espiritual, ¿cierto? La soberbia espiritual que es, yo creo que esa es muchísimo peor que la externa, porque la soberbia espiritual es decir, es que miren mis virtudes, no, es que yo ya soy santo, o sea, es creerse muy santo, es ya decir, yo no necesito a nadie porque yo ya estoy salvado, es que miren mi nivel de virtud. Eso es fuertísimo y nosotros como hijos de la Santísima Virgen María, que es nuestro ejemplo a seguir, tenemos que ser humildes como ella, o sea, pongámonos a pensar en el momento de la anunciación, en el momento que viene, ¿cierto?, el arcángel y le dice que ella va a ser la madre de Dios, ¿cierto? La madre de Dios. ¿Y ella qué dice? Ella no dice, es que yo ya lo sabía, es que yo como soy de virtuosa. No, la Virgen María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso fue lo que ella dijo. Y, y es súper lindo porque la Virgen María, les digo que era lo que deseaba en su corazón. El deseo más grande de la Virgen María era ser la esclava de la Madre de Dios. Y eso llevó a que la Santísima Trinidad hallara, ¿cierto? Viera en ella una gracia tan grande, pues que mereciera ser la Madre del Dios Altísimo. Entonces, por eso nosotros debemos ser tan humildes como la Santísima Virgen María, ¿cierto? Nosotros debemos tratar de imitarla a ella en todo, debemos tratar de ser cada día más como ella y más en este proceso de consagración, ¿cierto? Nosotros tenemos que tratar de imitarla a ella en todo, ¿cierto? De imitarla en todas nuestras acciones, porque lo que Satanás perdió con su soberbia, María lo ganó con su humildad. María lo ganó con su humildad y eso fue tan pero tan grande que llevó a que la Santísima Virgen María fuera coronada como reina universal de todo lo creado. Su humildad, ¿cierto? Porque, como ella dice en el Magnificat, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? Porque a mi alma la grandeza del Señor se alegra en mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. O sea, el Magnificat es un canto hermosísimo, ¿cierto? Es un canto hermosísimo que ella le hace al Señor, ¿cierto? Reconociéndose así la más humilde. Es hermoso, todo lo que hizo la Santísima Virgen María y nosotros podemos ver muchas veces, ¿cierto? La humildad de María, la humildad en el momento de la pasión, o sea, imagínense en el dolor que ella tenía en su corazón tan grande de ver que estaban matando a su hijo, pero aún así ella perdonó a todos los que le hicieron eso a su hijo. O sea, en la crucifixión ella estuvo ahí fuerte, de pie y en ningún momento le deseó el mal a todos esos guardias y a todas esas personas que juzgaban a su hijo. No, ella todo lo guardaba en el corazón y eso fue lo que le hizo que ella hallara gracia ante los ojos de Dios. Entonces esa es
nuestra tarea como consagrados, como los guerreros de este ejército de la Inmaculada, ¿cierto? Ese es nuestro compromiso, eso es lo que nosotros esto debemos hacer en todo momento, ¿cierto? Entonces, nada. La práctica, bueno, yo no sé, yo le digo compromiso con la Virgen María, ¿cierto? Porque esto más que ser una tarea o más que ser una práctica es algo que es pues propio mío con la Virgen María, ¿cierto? Ya acá, usted acá no tiene que traer la tarea pues para mostrármela a mí o a Ángela y decir, mire, si la hice, no, o no la hice, no, allá usted verá, ¿cierto? Usted verá. Yo creo que ya todos estamos muy grandes, ¿cierto? Entonces, este compromiso ya es suyo con la Virgen María, ¿cierto? Con la Virgen María. Entonces, el compromiso con la Virgen María es rezar las letanías de la humildad, implorándole a Dios la virtud de la humildad tan necesaria para alcanzar la santidad, ¿cierto? Las letanías de la humildad las pueden buscar en internet, o los que tienen el librito de Sin oración no hay salvación, o el yugo, ahí también están. Ahí también están. Si alguna persona no tiene el librito, lo puede buscar en internet y ahí lo encuentra, ¿cierto? Ahí lo encuentra. Entonces, nada, eso sería todo por la clase, por esta leccioncita. Espero que todo haya quedado súper claro, ¿cierto? Y lo más importante, que nos hayamos enamorado pues de la virtud tan linda que es la humildad, ¿cierto? Si de pronto nos cuesta un poquito como ser humildes, busquemos la vida de los santos, o sea, los santos son nuestros mejores modelos, busquémoslos a ellos, busquemos a infinidad de santos que fueron, todos los santos fueron humildes, porque eso fue lo que los llevó a ser santos. Si me puede repetir, por favor, mil gracias. El compromiso con la Virgen María es rezar las letanías de la humildad, implorándole al Señor que nos infunda esta virtud tan hermosa, ¿cierto? Entonces, vamos todos pues a pedirle mucho esta virtud al Señor. Como les decía, aprovechemos este tiempo que tenemos de cuarentena, donde me puede repetir, por favor, rezar las letanías de la humildad, rezar las letanías de la humildad. Entonces, busquemos la vida de los santos. O sea, como les decía ahorita, ahorita que estamos en cuarentena, como que tenemos mucho tiempo libre. Entonces veamos películas de santos, ¿cierto? En peliculémonos, busquen en YouTube. La práctica, rezar las letanías de la humildad. Las letanías de la humildad. Listo. Entonces recemos recemos estas letanías y veamos películas de santos, ¿cierto? Leamos la palabra de Dios, o sea, hagamos cosas que nos enamoren mucho de él, leamos las bienaventuranzas, está en Mateo 5, leamos la lectura de Marcos. ¿Para qué día es? Pues la lectura del Evangelio de San Marcos, la verdad, no sabría decirles para cuándo, porque por lo que estamos viendo 3 lecciones en una semana, entonces tampoco quiero como que se saturen mucho, ¿cierto? Pero viendo que pues tenemos mucho tiempo libre, yo creo que la mayoría estamos en cuarentena, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos tiempito como para hacerla, ¿cierto? Las letanías de la humildad, sí, todos los días. Acá en el librito dice que durante una semana. Pero si usted ya lo pueda seguir haciendo todos los días de aquí hasta que se muera, no importa, sígalas haciendo, ¿cierto? Uno nunca va a ser lo suficientemente humilde. Si usted ya se cree humilde, pues está siendo soberbio, porque nunca vamos a ser humildes, ¿cierto? Entonces, nada, vamos a hacer la oración final para que terminemos. Listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta hermosa lección que nos has permitido tener. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad, Señor, por tanto amor con estas
pobres y miserables criaturas que no merecemos nada, pero que tú, Señor, aún así sigues desbordándote de amor infinito por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder ser cada día más humildes, que nos enamores de esta hermosa virtud y que también nos regales la gracia de poder tener la perseverancia diaria para que en algún momento podamos alcanzar la perseverancia final. Te pido que nos protejas, Señor, que protejas a todas nuestras familias, a nuestros conocidos, que cures con tu preciosísima sangre a Colombia, a todos los distintos países, a Ecuador, a Italia, a España, a todo el mundo entero, Señor. Cúbrenos con tu preciosísima sangre y nosotros confiamos en que una palabra tuya, Señor, bastará para salvarnos y para sanarnos. Pero, Señor, por el momento, danos la gracia de poder ofrecerlo todo y de unirlo todo en reparación y expiación por todos nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Te agradecemos, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, y te pido que nos regales tu bendición y que en lo que queda de este día podamos amar y dejarnos amar mucho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con la asistencia vamos a seguir haciéndola por el grupo de WhatsApp. Listo. Ya estamos tratando de solucionar lo de las asistencias para hacer grupos pequeñitos donde sea más fácil comunicarnos, ¿cierto? Porque en el grupo hay muchísimas personas. Entonces, estén pendientes del grupo, ¿cierto? Estén pendientes del grupo. En la descripción de este videito les dejé el número de Anderson. Por si alguna persona aún no está en el grupo de WhatsApp, escríbanle a él, listo. Acá en la descripción del video está el número de él, listo. Por si alguno hace falta por inscribirse al grupo de WhatsApp, listo. Entonces, chao, los queremos mucho, Dios les pague por hacer parte de este video, pues de esta lección, ¿cierto? Gracias por acoger este llamado tan hermoso de la Virgen María. Nada, nos vemos el sábado, ¿cierto? Nos vemos el sábado. Y nada, que la gracia del Señor esté con todos ustedes, los queremos mucho, adiós.